Oración por la muerte de un ser querido. Señor, estoy adolorido por la muerte de que yo he querido mucho. Tú sabes por qué te lo llevaste, pero para mí es un misterio. Estoy seguro de una cosa. Este difunto está cerca de ti, recibiendo tu amor. Perdónale los pecados que haya cometido y dale alegría y paz en su reino. Espero que allí lo encontraré algún día, cuando mi vida llegue a su fin. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad, Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al sábado 14 de marzo del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Bosa Piamonte. Ahí a una cuadrita del cementerio, frente al cementerio, una cuadrita. Sean bienvenidos todos, bienvenidos los hermanitos que nos ayudan y nos colaboran en la preparación de esta liturgia, que madrugan todos los días. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos aquellos hermanos que nos ayudan a expandirlo a través de las redes, de los distintos medios que hay hoy en día. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su trabajo, por su servicio. No es muy demorado, no cuesta mucho, gracias a Dios, pero entre todos aportamos un poquito. Dios bendiga también a todos los hermanitos que se suscriben a los canales de YouTube, que le dan like a los videos de YouTube. Todo eso nos va ayudando a posicionar. Y por último, Dios bendiga a los que nos ayudan económicamente a través del NEC, que está a nombre de Milena Bermúdez, el 301-551-2161. Muchas, pero muchas gracias. Dios les bendiga de todo corazón. Vamos a orar y vamos a pedirle a Papito Dios que nos dé su gracia, que nos ilumine, que nos ayude para que podamos discernir la palabra, que para que podamos prestar un buen servicio. Lucy, muy buenos días. Dios la bendiga y la invito para que comencemos con oración. Amén. Muy buenos días a todos. Buenos días a aquellos que más adelante nos verán a través de las diferentes redes sociales. Vamos a disponer nuestro corazón para que sea el Señor guiándonos en esta mañana. E iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te damos la bienvenida, Señor, a esta sala. Te damos la bienvenida a los lugares donde tú quieras llegar, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, de volvernos a reunir. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia cada día es más grande, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des oído de discípulos, Señor, para escuchar y entender tu palabra, también para compartirla con los demás, para ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Bendito eres, Señor, toda la gloria y la honra para ti, Padre amado. Nos disponemos para escuchar tu palabra. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia de primavera, y su sentencia surge como la luz que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestro amor es como nube mañanero, como el rocío que al alba desaparece.
Sobre una roca tallé mis mandamientos. Los castigué por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiero misericordia y no sacrificio. Quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificio. Señor, por tu bondad favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificio. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron. Perdón que se me fue la pantalla. No sé si Ruquita estará en sala y me puede ayudar a continuar. Sí, señor. Celina, Bueno, dos hombres subieron al inicio de nuevo. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a pedir el Espíritu Santo para que sea con su fuerza, con su gracia, que podamos discernir esta palabra y podamos darla, compartirla con los demás. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor le regala? Yo, Lucy, muy buenos días para todos, hermanitos. Dios les bendiga. Gracias. Bueno, en el Evangelio, yo digo, esta semana el Señor nos está hablando de obediencia, nos está hablando de escuchar su voz. Escucha Israel, escucha Ruth, escucha Lucy, escucha, bueno,
Escuchemos. No es lo mismo oír que escuchar. También nos ha dicho el Señor que confiemos en Él, que no hay otro Dios fuera de Él, que las promesas que nos ha regalado, ayer lo decía Norita también, o sea, todo lo que ha hecho, no solamente con nosotros hoy en día, sino que esto se extiende desde la creación, o sea, lo que ha hecho con el pueblo, con los hebreos, con los israelitas, con los judíos, ahora con nosotros los gentiles. Y digo yo, escuchar la voz de Él, vino el Señor a darle plenitud a los mandamientos, vino a la ley, que es el amor. Y si nosotros por amor hacemos lo que hacemos, lo hacemos por amor, todo va a salir bien. Cuando nosotros entendemos y tenemos ese encuentro personal con el Señor, nos damos cuenta que lo primero, como lo decía Normita en el seminario de vida en el Espíritu, lo primero que nos muestran es el amor, nos enseñan es el amor del Señor. Y hay un dicho que dice, déjese amar, que eso no duele. Y cuando nosotros entendemos el amor, la misericordia que hemos recibido de Dios, yo anoche pensaba y decía, Dios mío, las maravillas que tú haces en nosotros en cada minuto de nuestra existencia, solamente podemos contemplar esto eh, en el amor cuando nosotros nos dejamos llenar de ese amor de Dios. No hay otra posibilidad porque por nuestras fuerzas nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. No podemos amar, si no amamos a Dios, no nos amamos nosotros, no amamos al hermano, no hacemos absolutamente nada. Entonces, yo digo que acá, que hoy en esta cuaresma, hoy nos habla de arrepentimiento de este publicano, la humillación, la humildad, o sea, el reconocer nosotros que somos pecadores, que de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde nos restauró, vino para darnos libertad, para dignificarnos, para darnos todo, la salvación. ¿Qué es lo que no hemos recibido del Señor? Todo es gracia, todo es amor. No, es que no hay palabras. Yo siempre he dicho que no hay palabras para manifestar el amor que el Señor nos tiene. Este publicano oraba de verdad, con arrepentimiento, en esta cuaresma que nos invita al arrepentimiento, a la conversión, a ese encuentro personal con el Señor. No hay otra manera si no reconocemos nosotros que hemos sido salvados, que nosotros, como el pueblo de Israel, que no, como lo decía Norma también ayer, hacían promesas y decían, sí, voy a cambiar. ¿Y cuántos de nosotros tenemos todos los días diciéndole al Señor, Señor, hoy quiero ser mejor que ayer, pero solamente es por tu gracia? Entonces, que sea la gracia del Espíritu Santo de verdad en cada uno de nosotros, que nos mueva, que nos muestre la verdad, porque para eso quedó, para guiarnos a la verdad. Que seamos llenos del Espíritu Santo para poder vivir la palabra del Señor, interiorizarla y saber que nosotros sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Gracias, Dios los bendiga grandemente. Amén. Muchas gracias. Andrea, adelante. Sí, buenos días, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Bueno, pues yo aquí saqué un poquito de que me decía la diferencia entre un publicano y un fariseo, ¿no? Entonces, pues me tocó mucho lo del Evangelio, no, perdón, lo de la primera lectura, cuando dice que quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocausto. Entonces, me gustó mucho lo que dice que el conocimiento de Dios. Entonces, yo, pues, diferencié cuál era la diferencia entre fariseo y entre el publicano. Entonces, el fariseo, pues, según en la antigua, ¿cómo se dice? En el Antiguo Testamento era caracterizado por su estricta observancia de las leyes orales y escritas. Ellos eran muy literales a lo que decía la palabra.
y debido a sus tradiciones, pues lo hacían respetar esa ley como tal y a eso se centraban ellos. Y por eso a menudo siempre eran los que enfrentaban a Jesús. Y entonces el publicano era como Mateo Saqueo, que era en la parte bíblica, eran vistos como traidores al servicio del pueblo, o sea, eran como ante, digamos, la sociedad inmorales porque extorsionaban y eran considerados pecadores. Eran muy marginados socialmente porque eran los jefes de los públicos, o sea, eran los que cobraban los impuestos y de eso pues sacaban más tajada, digámoslo así, y eran como muy mal vistos ante la sociedad. Pero entonces acá me enseña a mí es saber orar. Y cuando ya tenemos un conocimiento del Señor, podemos interiorizarnos y de verdad entregarle esa oración sincera, con profundidad y con esa sencillez y sin necesidad de, como decía alguna vez una hermanita, también en la liturgia inventarnos cosas raras o sabernos todo un libro o hacer oraciones escritas no estoy diciendo que estén mal, pero digamos, el Señor no le gusta tanta palabrería, sino que es algo que nos salga de nuestro interior, de nuestro corazón, sin saber lo que los demás hablen o digan de nosotros. Solamente Él es el único que quiere saber nuestro corazón y es de la forma más expresiva que Él nos quiere enseñar y que nos quiere siempre recalcar también que por su muerte Él curó todas nuestras heridas y que es la clave del amor más profunda que Él tuvo para nuestro perdón. Entonces, solamente con entregarle nuestro corazón, nuestra confianza y y también dar como ese ejemplo a los demás, enseñar eso. ¿Y, y qué? Y también cuando, cuando lo conocemos más, sabemos cómo, cómo enfrentarnos a su oración y cómo resurgimos y vivimos para llegar al día en que sea nuestro encuentro con Él, para siempre estar en paz con Él, para tener ese encuentro que es de forma más sentida, más de como de espíritu a espíritu. Y bueno, eso es lo que el Señor me dijo. Gracias. Amén, Andrea, muchas gracias. Dora, adelante. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, las comparaciones son odiosas. Lo eran en ese tiempo, lo son hoy. Claro, tenemos que para Dios todos somos iguales, que sí, que estamos llamados a mejorar, estamos llamados a la perfección en el sentido espiritual. Y como personas del mundo, pues también, cuando nosotros mejoramos, podemos ayudar a otros. Y se necesita esa escala social, esa preparación, porque pues yo puedo tener muy buena voluntad, puedo amar mucho, puedo estar colmada de nobles intenciones, pero si yo no me preparo, inventémonos en este momento para gobernar el país, según mis ojos, según yo quiero, según yo haría, yo desharía. Pero si yo no me preparo, pues cuando
Y si estuviera de buenas y asumiera el cargo, cuando esté allá, me voy a dar cuenta que eso no es soplar y hacer botellas. Tengo que prepararme, pero ante los ojos de Dios, desde el más grande hasta el más chico, para Él tenemos todos el mismo valor y así debemos tratarnos unos a otros. Y mis hermanas lo dicen con mucha frecuencia. Si uno no conoce a Dios, ¿cómo lo va a dar a conocer? Si uno no se ama, ¿cómo espera amar al otro? Entonces, eh, la, la, la invitación, el llamado es a mejorar, a querernos a nosotros mismos para poder querer a los demás, a prepararnos para ayudar a los demás, siempre el servicio que tanto lo enfatiza Norman. Y a dejar de compararnos. Cada quien tiene su estatus, su escalafón de acuerdo a su preparación. Pero yo tengo que tener claro que ante Dios valgo como el mejor de sus hijos. Es como siento que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén, Dora, muchas gracias. Celina. Gracias, Lucy. Muy buenos días, comunidad. Bueno, yo hoy encuentro a través de las lecturas de este día la invitación que nos hace el Señor. Esa reflexión interior. ¿Cómo es nuestra actitud frente al Señor? Frente al Señor quiero decir, frente a los que nos ven, a los que están en nuestro contorno, frente a una actitud cuando entramos a un templo. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo es ese interior nuestro? Aquí muchas personas nos está diciendo el evangelio, acostumbran a llegar derechitos, así todos como muy estiraditos, como muy erguidos. Pero ¿cómo está ese corazón? Quizás un corazón lleno de dolor, de angustia, de tristeza, porque un corazón verdadero y arrepentido, la primera actitud que toma es inclinarse hacia el Señor, sentir que la presencia del Señor está uno a su lado. ¿Por qué? Esa actitud nos llena como de regocijo, como de arrepentimiento, como de preparación para recibir un cambio, una transformación. Y qué bonito, porque esto nos lo está enseñando también el salmista. Cuando nosotros nos hincamos hacia el Señor, pedimos de verdad perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras actitudes, perdón por aquello que hicimos mal o dejamos de hacer el bien. Esa actitud que sale, que nace del corazón, se la presentamos al Señor. El Señor ve en nuestro interior aquel cambio que queremos ofrecer y queremos brindarle al Señor quizás a través de nuestro servicio, a través de aquellos pequeños sacrificios que hacemos en el camino, pero lo decimos al Señor con esa sinceridad de corazón. Señor, estoy aquí. Mírame, Señor. No puedo levantar mis ojos, Señor, porque sé cuánto he pecado, pero quiero recibir ese perdón y esa gracia. Asimismo, la profecía de Oseas nos invita a ese cambio. Nos dice aquí también que procuremos que el Señor se manifieste en todo aquello que nosotros vemos, que nuestros ojos alcanzan a percibir. Qué maravillosa esa figura, a través de la naturaleza, de la lluvia, a través de todos esos cambios. Es como nosotros sentimos el Señor llega hacia nosotros. Entonces, el propósito que nos invita a la lectura de hoy sean ese cambio interior, esa transformación verdadera en cada corazón. Amén. Gracias, Lucy. Gracias. Amén, Celina. ¿Quién más? No, creo que ya todos han participado. ¿Quién más está? Voy a dar mi compartir. Y si alguien más entra o algo que quiera compartir, entonces, bueno, en la primera lectura
el libro de la profecía de Oseas nos está invitando, nos vuelve a invitar, porque el Señor cada día nos hace esa invitación, pero hoy especialmente nos está diciendo, vuélvanse al Señor, vuelvan, aquellos que de alguna manera a veces nos retiramos, a veces por cosas de la vida, por trabajo, por salud, por lo que sea, o por nuestros propios criterios, nos alejamos del Señor. El Señor hoy nos está diciendo, me incluyo, porque en algún momento yo dejé de asistir por harto tiempo, por algunos motivos que pues solo el Señor conoce. Y el Señor, y yo le pedí al Señor, háblame Señor, háblame que quiero estar atenta. Y sí, el Señor fue claro y pues gracias a Él mi oído estaba atento y volví. No me fui del Señor, me fui, digamos que me ausenté un poco de la comunidad, pero es una manera también de irse del Señor porque uno se priva de recibir las enseñanzas, se priva de estar en oración en comunidad, se priva de la fraternidad con los hermanos, en fin porque pues el Señor igual pues sigue siendo el Señor, el Dios de uno. Uno es el que, digamos, empieza a carecer de esa presencia. Y esta invitación va acompañada de tomarse la conversión en serio, de que en realidad ese volver al Señor no sea porque estoy pasando por una dificultad o no sea porque necesito un favor, no sea, sino porque en realidad ese sentir de volver al Señor sea porque voy a tomarme en serio, así como me tomo en serio el trabajo, así como me tomo en serio mi vida sentimental, así como me tomo en serio mi papel de padre o de madre pues asimismo a tomarme en serio el caminar con el Señor. Muchas veces nuestro caminar con el Señor es pasajero, entonces en este tiempo si voy, si asisto a la Eucaristía, si oro, si escucho la palabra, si me conecto, bueno, en fin, cantidad de cosas. Pero esa invitación es eso, que no sea pasajera, sino que sea constante, que ya que las cosas se salen de nuestras manos, es otra cosa. A veces hay cosas que en realidad no, pues uno no puede cambiar, pero que en realidad sea con esa seriedad con que hagamos el volver al Señor y el caminar con Él, que esa conversión sea verdadera en nosotros. Recordemos que la conversión no es que entonces yo voy al Señor y vuelvo con Él y entonces sí, dejé de tomar, dejé de fumar, entonces dejé esto. No, sino ese volver al Señor es reconocer que soy pequeño, que necesito de su presencia en mi vida, no por los favores, no por los milagros, sino porque necesito en realidad de un Dios vivo en mi vida cada día. Nos invita también a conocerlo, a conocerlo. Muchas veces queremos caminar con el Señor, queremos estar con Él, confiar en Él, pero no lo conocemos. ¿Cómo podemos confiar en alguien que no conocemos? Es como cuando conocemos a una persona y ya nos queremos casar y no nos hemos conocido o ya decimos que la amamos. ¿Y cómo podemos amar a alguien, confiar en alguien que ni siquiera conocemos? Entonces, así es con el Señor. El Señor quiere que lo conozcamos, que conozcamos su palabra, que conozcamos su amor, que conozcamos su misericordia y al conocerlo así lo podemos llegar a amar con todo nuestro corazón y asimismo también pues confiar plenamente en lo que es Él. Confiar y confiarle todo. También dice que el conocimiento, que quiere conocimiento y no holocaustos. El conocimiento definitivamente, ya lo había dicho hace unos días, debe ir acompañado de amor y bondad. Amor, bondad y misericordia, porque el conocimiento es muy importante, sí, porque lo que ya decía, debemos conocer al Señor, pero si este conocimiento de la palabra del Señor no me lleva a, digamos, vivir una vida con amor hacia los demás y hacia mí mismo también, y a tener bondad y tener misericordia con los demás, que a veces nos cuesta mucho ponernos en los zapatos de los demás
entender a los demás. Creemos a veces que los demás entonces tienen que actuar como uno, como si la vida de uno fuera tan perfecta. Cada quien tiene su manera de ser. Entonces, esa misericordia también se lleva a eso, a ponernos en el lugar de los demás, a entender sus situaciones. Entonces, ese conocimiento nos debe llevar a eso también. Y que nuestro amor, ese amor que vamos a dar, ese amor que vamos a dar a Dios, que vamos a dar a los demás, no sea superficial, que sea un amor auténtico. Recordemos que nosotros como seres humanos muchas veces amamos momentáneamente. Entonces hoy podemos amar y decir, ay, y ya mañana entonces no amo. No, el amor que es en Dios es un amor que perdura, perdura por siempre. No es algo que está así por encimita ya, sino es algo muy, muy profundo. Entonces, en eso se conocerá que somos verdaderos seguidores del Señor y que ese amor que estamos dando en realidad es de Dios. En el Salmo, misericordia quiero y no sacrificio. Muchas veces conoce uno pues personas o nos ha pasado, lo digo por mí misma porque yo lo viví en el tiempo de no conocer en realidad al Señor, de conocer de su palabra que uno creía que uno haciendo sacrificios, entonces el Señor, uno iba a agradar al Señor y entonces el Señor le iba a hacer uno los favores que uno necesitaba. Y en este momento el Señor nos está diciendo, yo quiero que sean misericordiosos. Y yo creo que esa misericordia es como la que el Señor nos da a nosotros, porque el Señor no nos cuenta a nosotros nuestros pecados, ni nuestras faltas, ni nada de eso, sino que al contrario, Él ha borrado todo eso con su sangre y quiere que nosotros también, esa misericordia que Él tiene con nosotros, la tengamos también con los demás. Que si hemos de pronto hacer un sacrificio, que sea un sacrificio por amor. Entonces voy a poner un ejemplo. Hoy viernes, perdón, ayer viernes, se me corrió el día. Ayer viernes hay una tradición que dicen que los viernes de Cuaresma no se puede comer carne, según la tradición. Entonces yo le explicaba a una persona que día que preciso estaba aquí, que no comía carne, y yo le explicaba eso. Es que de nada nos serviría de pronto no comer carne cuando de pronto estamos haciendo otras cosas. Más bien esa comida que me voy a comer ese día, compartirlo con alguien que no tenga. Entonces ahí estoy haciendo un acto de misericordia. Entonces, ¿cuál sería ahí mi sacrificio? Pues que de pronto no me está sobrando, pero pues tampoco, si de pronto estoy escaso, estoy haciendo un sacrificio, pero lo estoy haciendo por amor. Entonces, tal vez creo yo que ese sacrificio sí se podría, pues valer cuando se está haciendo algo por amor hacia otro. Y tener en cuenta eso de que siempre debemos pedir misericordia al Señor. A veces le decimos al Señor cómo hacer las cosas. Entonces le decimos, Señor, sáname de aquí, sáname de allí, que es que sí, mire, como cuando vamos al médico y le decimos, doctor, es que me duele tal cosa, ¿qué tal si me manda esto, me manda aquello? Entonces le decimos al médico cómo hacer las cosas. Eso nos pasa con el Señor. Cuando nosotros necesitemos algo del Señor, yo creo que lo que hay que pedirle al Señor es misericordia. Señor, ten misericordia de mí y el Señor, de acuerdo a lo que Él, pues, tiene para mí, pues, asimismo me dará. El Señor quiere que seamos bondadosos y humildes, sobre todo la humildad, bueno, la bondad también, obviamente, lo de compartir, lo de dar a aquel que necesita, pero la humildad, que no nos crezcamos, que no nos creamos más que los demás. Él conoce nuestro corazón, ante Él nada podemos ocultar y podemos decir muchas cosas de nuestra boca, podemos colocar todas bueno, ay, se me olvidó cómo se dice cuando uno no quiere hacer algo y excusas, nuestras excusas y todo, decir, no, mira, es que no vine porque esto, no fui porque aquello, pero solo el Señor es el que conoce nuestro corazón. Antes del Evangelio, había una frase, yo sé que esta semana, un día, no recuerdo cuál, si fue el miércoles o el jueves,
El salmo responsorial era: no endurezcan hoy su corazón, escuchen la voz del Señor. Está en el libro que yo tengo, me salió hoy antes del Evangelio y me pareció muy bonito porque es como un llamado que el Señor nos hace, una invitación a que no endurezcamos nuestro corazón, porque todo esto que a veces hacemos es precisamente porque nuestro corazón está duro y no hemos permitido que el Señor entre. Recordemos que el Señor, es un caballero, Él no entra donde no se le abre la puerta. Entonces también quiero como dejar ese puntico ahí, recordar el Salmo esta semana y que no endurezcamos nuestro corazón y que más bien sí estemos atentos a escuchar la voz del Señor, a escuchar cómo el Señor qué nos quiere decir. A veces escuchamos lo que nos conviene, pero lo demás como que se nos queda ahí. En el Evangelio, bueno, ya en el Evangelio pues ya habían dicho pues harto sobre eso. Eh, el Señor nos invita a caminar con Él, a conocer medianamente su palabra. Y el hecho de conocer medianamente, ¿por qué digo medianamente? Porque nosotros muchas veces sí escuchamos la palabra y todo, pero como que cuando uno le preguntan algo, ay, ¿usted qué asiste a grupo, bueno, comunidad? ¿Usted tal cosa? Y uno a veces no sabe, entonces dice, no, es que yo no me las sé todas, por eso digo medianamente, porque hay cosas que a veces pues uno no sabe. No nos da el derecho a creernos mejor que los demás, a ser soberbios. Ese caminar con el Señor debe ser el reconocerme humilde o hacerme humilde y reconocer que todos ante los ojos de Dios somos iguales. Que el hecho de que mi pecado no sea igual al de Celina o al de Dorita, no quiere decir, entonces como yo no tengo de esos pecados, entonces yo sí soy mejor. No, todos ante los ojos de Dios somos iguales, somos sus hijos amados, y pues cada quien con su sí, con su pecado, con mi pecado, pues rendiremos al Señor, pero no debemos sentirnos pues los orgullosos, y entonces porque a veces el hecho de estar como el publicano, ay, decía, en aquel tiempo había un hombre, un fariseo, diciendo allá de pies, a veces la soberbia no permite que nosotros doblemos rodilla ante el Señor. Entonces, es eso, el llamado a que seamos como el publicano, ese sí es el publicano, que en su ser reconocía su pequeñez, y es eso, el llamado a la humildad, a reconocer de que somos pequeños y que necesitamos de la grandeza del Señor. Y también pues nos invita a vivir como perdonados por Dios, porque a veces nos cuesta eso. No a crecernos de que, ay, es que como ya estoy perdonada, entonces ya puedo hacer y deshacer, no, sino tener esa humildad de reconocer de que sí soy pecador, pero vivo como perdonado. No hay como sobando el pecado de que es que soy pecador y no merezco, no, pero con dignidad podemos caminar con el Señor. Muchísimas gracias. Ah, bueno, hay otro puntico. Que seamos ser como el publicano, humildes, eso nos regala paz, paz en nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos paz en el corazón, es porque en realidad estamos viviendo esa presencia del Señor, estamos caminando bien. Lo que nos da paz es lo que viene de Dios. La paz es la que no nos roba el mundo, la que no nos quitan las enfermedades. No, la paz, aún en medio de esas dificultades, podemos sentirla porque es esa paz que viene del Señor. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norma. Gracias, Lucy. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Yo diría que por un lado es una enfermedad y por otro lado es casi una pandemia. La pandemia del orgullo, la pandemia de la soberbia, la pandemia de creerse más, de sentirse más. Y yo no sé hasta qué punto habremos sido contagiados de eso, habremos sido contaminados de eso. Yo quisiera pensar que no, yo quisiera pensar que no.
pero desafortunadamente es algo bastante común en los grupos, en las comunidades, en las parroquias. Es bastante común encontrarnos con personas y pensaba yo mientras ustedes compartían, yo decía, Señor, ¿hasta qué punto tal vez nosotros también hayamos podido caer en algo de eso? Y no lo digo solamente por mí, pues lo digo por lo que veo hasta en hermanos de comunidad. Sin darnos cuenta, tal vez, voy a decirlo sin mala intención, nos habremos contagiado de ese orgullo espiritual, de esas ínfulas o de esos aires de superioridad espiritual. Nosotros como comunidad Fuente de Misericordia nos hemos formado mucho, hemos aprendido mucho, hemos crecido mucho. Claro, hay una diferencia entre crecer por crecer, porque se ha crecido, y otra cosa es crecer como los panes, ¿no? Inflados por la levadura. Y tal vez aquí se nos habla de esa levadura, la levadura del orgullo que infla, que hincha. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, confiaban en sus propios conocimientos, en su propia santidad, en sus propios dones, en sus propios carismas. Yo quisiera que nosotros pudiéramos sacar una especie de recetario en el cual pudiéramos nosotros decir, mire, estas, si te comportas de esta manera, te estás volviendo orgulloso, te estás volviendo soberbio, te estás volviendo prepotente, te estás hinchando. Pero si te comportas de esta manera, estás siendo verdaderamente humilde, estás siendo verdaderamente sencillo. Y que eso nos ayudara a nosotros a darnos cuenta, a prever si es posible, a anticiparnos, a caer en esa enfermedad, a dejarnos contagiar. O sea, qué bonito sería que así como uno lo vacunan contra la fiebre amarilla, que nosotros nos pudiéramos vacunar contra el orgullo, la soberbia, la altivez, la prepotencia, la sobradez. Yo quise buscar otro texto de la palabra, me salgo de la liturgia, yo sé que me salgo de la liturgia, pero me gustaría que escucharan algunos trocitos, ojalá y no se me vaya la pantalla, de Primera de Corintios capítulo 19, capítulo 1, verso 19 en adelante. Primera de Corintios capítulo 1, verso 19 en adelante. Como dice la escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro? El que sabe discutir sobre las cosas de este mundo. Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios donde Él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es poder y sabiduría de Dios. Pues en lo que puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que Dios puede parecer una debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Hermanos, deben darse cuenta
de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, y que pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes, diría yo aquí, adineradas, de renombre o con títulos. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo o se creen ser algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Y tal vez ahí radica el problema, en que hoy en día hay muchos que creen que son algo, que son importantes o se creen más, porque de pronto o adquirieron algún título o adquirieron algún puesto, se les nombró de alguna manera en la iglesia, se les dio alguna relevancia, algún nombre. Y entonces ahora pues son la última Coca-Cola del desierto, son la mamá de los pollitos. Y vuelvo y digo lo que dije al principio. ¿Qué actitudes habrá en nuestras vidas? ¿Qué comportamientos habrá en nuestras vidas que de pronto hacen que los demás nos vean orgullosos, soberbios, sobrados, prepotentes? ¿Qué actitudes de superioridad tendremos nosotros y que a lo mejor nadie nos lo ha dicho? Porque precisamente dicen, no, pues ¿qué le vamos a decir a fulana? ¿Qué le vamos a decir a fulano? ¿Qué le vamos a enseñar si él cree que se las sabe todas o ella cree que se las sabe todas? ¿A cuántas personas habremos alejado del Señor? ¿A cuántas personas habremos alejado de la iglesia, de la comunidad, con ese tipo de actitudes? Nosotros que decimos amar las almas, nosotros que decimos trabajar por el evangelio, nosotros que decimos que trabajar por la iglesia, ¿a cuántos habremos ahuyentado, apartado, espantado? Y no se trata solamente que oremos y le digamos al Señor, Dios nos libre de ser orgullosos o de ser soberbios. Porque tal vez, sin darnos cuenta, con eso mismo ya estamos reconociendo o estamos diciendo que lo somos. Lo que Jesús nos está diciendo aquí en el Evangelio es que el problema de estos era que confiaban demasiado en sí mismos, se consideraban justos y disimuladamente miraban a los demás por encima del hombro, como que esta quién es y este quién es. Por un lado es eso, y por otro lado, cuando somos víctimas de este tipo de personas, es tan feo, se siente tan feo, se siente tan incómodo cuando hay personas que con ínfulas de superioridad lo quieren anular a uno, lo quieren callar a uno, lo quieren desplazar a uno. Es tan feo. Es tan feo, por ejemplo, que personas que uno mismo ha formado o que uno los ha visto crecer o que han nacido con uno y gracias al servicio de uno, terminan teniendo esas actitudes tan malucas. Es tan feo. Voy a decirlo de esta manera, como de pronto uno lo decía cuando era chino, ¿sí? Son tierrudos igual que uno, pero ahora se creen de mejor estirpe. Y es tan feo, eso es tan incómodo. A veces yo me pregunto, bueno, hay un refrán que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Hasta qué punto nosotros sin darnos cuenta, o Norman Munevar sin darse cuenta, hasta qué punto ha criado cuervos? No eran gallinas,
no eran águilas, eran cuervos. ¿Hasta qué punto uno pudo haber alentado eso? Y si son, y si son hermanos, porque digo, es clara la palabra, si son hermanos nuestros que de verdad ocupan cargos importantes, por ejemplo, dentro del clero, qué mal se siente uno cuando, sabiendo nosotros que el Señor nos ha llamado es a ser servidores, como Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Toman esas actitudes, toman esas posiciones de soberbia. Y si uno se los dice o uno les hace llegar el mensaje, peor. Lo persiguen a uno, lo mandan a callar, mandan cartas, lo vetan. ¿Qué no hacen? ¿Qué no hacen por aplastar al que les está salvando? Porque si de alguna manera uno le dice, oye, hermano, que debería de ser servidor, te estás inflando demasiado, te estás llenando de orgullo, estás actuando como fariseo, se molestan. Se molestan. Entonces, por un lado, es muy feo que en nosotros se den esas cosas. Y por otro lado, es muy feo ser víctima de eso. Claro, nosotros hemos aprendido que nosotros no valemos por lo que los demás digan, o lo que los demás piensen, o lo que los demás opinen, o lo que los demás hagan contra nosotros. Nosotros no valemos por eso. Bendito y alabado sea Dios. Y reitero lo que decía Ruquita y reitero lo que yo les decía esta semana. Por eso es tan importante que nos sintamos y nos descubramos amados por Dios, aceptados por Dios y dignificados por Dios. No para que nosotros tengamos actitudes de superioridad ante los otros, porque no somos mejores que absolutamente nadie. Y el conocimiento que tenemos nos debe invitar a ser más pequeños, más sencillos, más humildes. Aquí entra en juego otra cosa y ese es el juzgamiento. Hay gente que juzga y lo juzga todo y se cree con el derecho de juzgarlo absolutamente todo. Entonces, a veces cualquier actitud de pronto que ven en nosotros, voy a decir, por ejemplo, actitudes de seguridad, de certeza, de convicción, creen que son actitudes de soberbia. Y es que una cosa muy distinta, mis hermanos, es ser orgulloso, soberbio, y otra cosa es tener la certeza y la seguridad de vivir y de caminar en el Dios que conocemos ahora, en el Dios vivo. Yo solo digo que el conocer a ese Dios vivo, el haber tenido nuestro encuentro personal con el Señor, el saber que tenemos una relación personal y comunitaria con Dios, el saber que tenemos este encuentro de corazón a corazón con el Señor, eso no nos puede llenar a nosotros ni de orgullo ni de soberbia. Aunque haya otras personas que lean actitudes nuestras o comportamientos nuestros como si lo fueran. Ay, entonces yo tengo que actuar como si yo tuviera dudas. Yo tendría que actuar entonces por congeniarme con los demás, por agradarle a los demás. Yo tendría que actuar como si yo fuera un completo ignorante y entonces me callo y no hablo con autoridad y no hablo con convicción y no siento precedente para que los demás no me vayan a juzgar por soberbio, por orgulloso. No, mis hermanos, no. Entonces aquí aparece otro elemento y sería tal vez pedirle a papá Dios que cuando nosotros tengamos la oportunidad de dar testimonio o de enseñar
o de hablar o de exhortar a otros, que el Señor nos dé la gracia de hacerlo con muchísimo amor. Porque tal vez sea el amor que vean en nosotros por Dios, por las personas, especialmente por las más pequeños. Porque yo sí realmente creo que Dios tiene una inclinación preferencial. Yo sí creo que Dios tiene una inclinación preferencial. Y es por los más pequeños. Ojo, no estoy diciendo por los pobres. No estoy diciendo por los pobres. Porque conozco pobres muy orgullosos. Conozco pobres muy soberbios y muy prepotentes. Yo creo que Dios hace una opción preferencial por los pequeños, por los sencillos, por los humildes. Ahí Dios hace una opción preferencial. Y no se trata de posar falsamente de humildad. No se trata de ser falsamente humilde. Ustedes saben y conocen personas que posan de ser humildes, pero que nosotros sabemos que no son humildes. Entonces no se trata de posar, no se trata de aparentar, se trata de ser. Y vuelvo y digo, yo creo que de pronto la gente tampoco se trata de andar diciéndole a todo el mundo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Por aquello de que del refrán de que gente melosa, gente amargosa, y ustedes saben que hay gente que de pronto de labios para afuera dice una cosa, pero por dentro está haciendo otra. O sea que así como hay orgullosos, soberbios y prepotentes, también hay gente hipócrita. ¿Que de qué tenemos que convertirnos en esta cuaresma? De todo esto. Pidámosle a Dios que nos dé amor, que nos dé sencillez, que nos ayude a, como Él, tener una opción preferencial por los más pequeños, los más sencillos, los más humildes. Que si en algún momento, sin darnos cuenta, inconsciente, involuntariamente, tenemos actitudes de soberbia, podamos caer en cuenta. Chévere que pudiéramos hacer la tarea, aquí quiero terminar, que pudiéramos hacer la tarea y cada uno pudiéramos coger un papelito y un lápiz y decir cuáles pueden ser las actitudes de una persona soberbia. Actitudes. ¿Cuáles son las actitudes de una persona soberbia? En contraposición con cuáles pueden ser las actitudes de una persona humilde. Y que procuráramos nosotros inclinarnos a tener, no postizamente, sino sinceramente, las actitudes de una persona humilde, para que no nos pase lo que termina sentenciando el Evangelio. Porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Y que el Señor nos dé la gracia de poder vivir y aplicar esto lo mejor posible. Que Dios me los bendiga. Amén, muchísimas gracias. Gracias, Padre Celestial, gracias por esta enseñanza, gracias porque cada día, Señor, tú nos quieres seguir preparando para seguir este caminar. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad, Señor. Regálanos la gracia, Padre amado, de nosotros poder dar ese amor como tú nos das a nosotros, de ser misericordiosos como tú lo eres, Padre amado. Que seamos, Señor, cada día humildes ante ti, Señor. Que te podamos mostrar, Señor, con nuestra humildad, Padre amado. Bendito, alabado sea, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que tengamos claridad en qué es ser humilde ante los ojos de Dios. Amén. Amén. Para que seamos humildes, para que no tomemos aquellos primeros puestos, sino que siempre querramos ser pequeños, así como Jesús nos ha enseñado. Amén. Para que el Señor derrame la gracia de su Santo Espíritu en nosotros y podamos ver con claridad lo que somos, pero también lo que los demás son.
y de esa manera podamos tratarlos con respeto, con dignidad y con amor. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Queremos recordarles los grupos de oración presencial. En la pantalla aparecen los días, los horarios, los lugares y un número de WhatsApp donde se pueden comunicar para cualquier información. Recordemos que estos grupos de oración son de formación y misión. Al lado está el link, los datos para el horario donde nos reunimos todos los días, 8 de la mañana liturgia, 3 de la tarde rosario. También recordarles el rosario, como les decía, a las 3 de la tarde, cada día se ora por una intención diferente. Hoy sábado oramos por las familias. De antemano, agradecerles por las ofrendas al NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Estas ofrendas son para pagar este servicio, para las misiones, para todos los servicios que nosotros pues prestamos como comunidad. Bendecido día para todos.